New York, New York, orilla del Hudson. Recuerdo hace unos años atrás, la avenida 11, el sprint de la media maratón de Nueva York. Nunca llegué a entrar en calor. Acá era el kilómetro, creo que 18, 19, y no había logrado entrar en calor del frío que hacía. Escollera 57. Increíble el clima. Pensar que hace 8 años atrás, a esta altura, creo que estaba ya volviendo de la recorrida por los estados del medio oeste. Había alquilado la moto aquí cerca, en el concesionario Harley Davidson de Tribeca, y estaba haciendo base en el Hotel James acá en la 23. Y justamente apuré la vuelta porque ya el frío era intenso. Hizo 31 grados en los alrededores y la temperatura es increíble. Es más, en Chicago hasta me pegué una insolada. La referencia a los 8 años no fue casual, porque no es tanto tiempo, pero es otro planeta. Una de las cosas que me llamó la atención mucho es toda esta economía de las plataformas, que en Buenos Aires uno ve por las calles repartidores de Rappi, de pedidos ya, la mayoría de ellos venezolanos. En este caso son todos africanos y que no hablan una gota de inglés. Un paisaje totalmente nuevo a lo que veía antes de muchos latinos que se siguen viendo. Se agregó en los últimos años una cantidad de africanos que no se veían habitualmente por las calles, que directamente se van chocando uno con otro. Y bueno, hasta tomé una foto de uno de los lugares donde salía la ola de pedidos, un batallón de bicicletas. Lo de las ratas que salía en los medios, un capítulo aparte. Estuve en Washington Square, donde justo estuve conversando con un grupo de chicas y chicos también, había de todo, habían armado un santuario que estaban muy dolidos, afectados por la muerte de alguien que, bueno, un conjunto que yo no sabía ni quiénes eran, One Direction, Liam Payne, que murió en un hotel en Buenos Aires, así que bueno, de casualidad caí ahí. Algo por lo que estoy sorprendido, esta es una ciudad a la que la he recorrido a fondo muchísimas veces, es el cambio que tuvo en estos 8 años y sobre todo con el contraste de dos ciudades de las que venía. Primero Detroit y después Chicago, que es la primera vez que fui. La primera, Detroit, como comenté en un video, el epicentro de la primera modernidad de principios del siglo XIX, una ciudad que se ve las huellas del esplendor en esos edificios de Albert Kahn increíbles, uno que está ahora en un proyecto de desarrollo inmobiliario, y al frente lo que era la sede de General Motors, que hoy se llama Cadillac Place. Y el contraste entre estas tres ciudades es muy interesante para analizar más en detalle un tema que vine tocando en varios videos, que es este que toca al voto urbano y suburbano, que es apenas una manifestación capilar política de un fenómeno mucho más profundo que tiene que ver con cómo se fue estructurando, partiendo y fragmentando la sociedad en estas diferentes ciudades.
El principal motor de la actividad económica de Detroit fue la industria automotriz. Es más, no de casualidad, la llamaban, y está el museo, Motown. Motor City, la ciudad de la industria automotriz. Al calor del desarrollo de esos tanques, Ford, General Motors, Chrysler, Detroit se convirtió en la segunda ciudad de Estados Unidos hace no tanto, en el año 1970. Pero el motor casi exclusivo del crecimiento de Detroit era la industria. Cuando la industria se vino en banda a pique, eso tuvo las consecuencias que relevé en estos videos, que son prácticamente 2 o 3 casas por cuadra que están tabicadas, valladas y con carteles de no entre, propiedad privada. ¿Qué ocurrió si uno las tiene que comparar con esto que comenté al principio, de toda esta economía de las plataformas y todos estos africanos que se ven en la calle, a la par de las ratas que están dando vuelta ahí en Washington Square, una atrás de otra y directamente caminando cerca de los pies? Pero ¿qué refleja eso? Es que estas ciudades que tienen más diversificación de actividades económicas, servicios, muchos de ellos tienen que ver con las finanzas, pero muchos otros, obviamente, cuando tienen bajones o se fragmentan, uno puede ver esas manifestaciones a nivel de la calle. Toda esta gente que de última tiene una salida con esta economía de las plataformas y no termina ocurriendo lo que ocurrió en Detroit, que cuando la industria se vino a pique, al no tener otras fuentes, otros motores de la actividad económica, ahí se ve claramente lo que terminó ocurriendo. Es una sociedad prácticamente estratificada en 3 sectores. El primero de ellos por ahí tiene que ver con la clase más acomodada. Por ahí tiene 2 tipos de comportamiento. Un grupo que se queda en la ciudad porque tienen un arraigo que en una de esas esté vinculado a negocios, a instituciones que manejan y en definitiva quizás un linaje de varias generaciones que han estado arraigados en la ciudad. Pero después otro grupo de ese sector acomodado, que es lo que terminó ocurriendo en Detroit, que muchos de ellos migraron a los suburbios y terminaron alimentando todos esos sectores que comenté en los videos, que hoy quizás son suburbios más acomodados y que a nivel de simpatías políticas, muchos de ellos están más cerca del Partido Republicano y de Trump en particular. En segundo lugar, lo que ocurre en Detroit, por ahí, gente que está vinculada a los servicios públicos, empleados públicos, a obras sociales, a servicios varios, que bueno, también se ven golpeados porque al perder actividad económica la ciudad, lo que terminó ocurriendo precisamente en Detroit, las bases tributarias desaparecen, el Estado empieza a entrar en crisis financiera y bueno, ello condujo a principios del año 2000 a un proceso de quiebra de la ciudad. Y por último, lo que experimenté prácticamente a diario en todos los viajes de colectivo que hacía en el suburbio negro que estaba yo, que se llama Piety Hill. Piety, piedad, no de casualidad. Está todo lleno de iglesias que en su momento se desarrollaron ahí, algunas de ellas que quedaron también abandonadas, como las casas. Pero la manifestación de eso que estaba comentando es todo ese sector que ha quedado de lumpenaje que al no haber derrame de ningún tipo por la pérdida de las actividades económicas principales que tuvo la ciudad, uno ve esos barrios que son especies de guetos, donde vive mayormente
gente negra que han quedado tuburizados y que no encuentran de ninguna manera la canalización, que aquí mismo esos sectores existen, se los ve claramente en la calle, pero por ahí están ligados, por un lado, a toda esta economía de reparto en las calles, de las plataformas, y muchos de ellos que también vi esta noche en gran cantidad y que me llamó la atención. Por ejemplo, no veía las veces que estuve acá parando cerca de Washington Square, lleno de lincheras y de gente pidiendo, pero bueno, tampoco es casual, es lo mismo que toqué en ese video cuando hablaba de la comparación con la Villa 31. La cercanía a fuentes de actividad económica hace de que por un lado esté la gente que logra conseguir changas en las ciudades, en esta debe haber un montón de changas por el derrame que tiene, y de última, si no, van al canal de estar mangueando en la calle, y por supuesto no va a ocurrir lo que ocurre en Detroit, que no hay a quien pedirle. Desapareció todo, todo ese tejido que alimentaba la industria en su época y que hoy está dando algunos espasmos de recuperación de la mano de esos proyectos como el que visité el otro día del Centro de Innovación que recuperó de Ford la vieja estación de tren con el recital donde estuvieron Eminem y Diana Ross, un proyecto de $1.000 millones. Pero más allá de eso, lo que se ve en Detroit claramente es que no está lo que recorrí acá esta noche caminando, que es todas esas fuentes que en definitiva de las que se puede alimentar el lumpenaje, sea con trabajo de changa, de plataforma o de última de mangueo en la calle y de cirujeo, que por supuesto uno acá abre cualquier bolsa y seguro que hay comida tirada y de primera categoría. En ese aspecto, y antes de meterme de lleno al tema del voto en particular, uno ve claramente recorriendo estas ciudades que por ahí en Chicago vi era un caso más intermedio, no se ve el lumpenaje que se ve acá y además vi también que la actitud de la policía, al menos en el casco del downtown, era bastante más dura respecto a la gente que estaba dando vueltas en la calle, los corrían. Acá no ocurre, están directamente acostados al estilo de Buenos Aires, desplegando sus carteles, su colcha con una impunidad total. Se van a dormir como nos vamos a dormir cualquiera, solamente que, bueno, acá lo hacen al aire libre. Pero no significa de que no vivan la crisis, sino simplemente tienen los amortiguadores propios de las crisis que tienen ciudades como la de Buenos Aires, que tienen un tejido económico que no solamente está ligado a la industria, sino a servicios financieros, a comercio exterior, a servicios profesionales y un montón de cosas que de última generan algún conchavo o algún desecho. Por algo está Grabois y sus cartoneros. En Detroit eso sería impensable, ya que ¿dónde se genera eso? Estuve el otro día en el edificio de los hermanos Fisher, diseñado también por Albert Kahn. Espectacular, una galería, pero adentro no había nadie. Que no es lo que ocurre acá o lo que ocurre en Chicago. Son ciudades que tienen un entramado económico diversificado y en definitiva viven las crisis como las viven otras ciudades, como las vivió Detroit, pero de otra forma, con otros amortiguadores, otros buffers. Y uno ahí, ya metiéndome de lleno en el tema político, no puede ver en estas ciudades por ahí los contrastes a nivel del comportamiento electoral que se ven en estos estados del cinturón oxidado, que muchos de ellos han estado desarrollados y basados en actividades de carácter industrial. El otro día también comentaba 500 acerías repartidas en estos, que muchas de ellas han entrado o en declive, o están cerradas, o están en un proceso de compra
que el gobierno de Estados Unidos hoy está tratando de bloquear. El caso de US Steel con Japan Steel, que es una planta que visité en mi gira de 2016, que empecé acá con la moto alquilada en Tribeca. Esta población perdió el tren de los altos ingresos y hoy navega por el andarivel de los salarios que no superan los $40.000 anuales. No son dos países aparte, pero sí es evidente que no funcionan a la misma velocidad. Este es uno de los debates centrales de las próximas elecciones. Entonces, en esos estados que son tan decisivos en la asignación de esas 44 sillas importantísimas, hablan de fluctuantes. Si uno de los partidos tiene 220 sillas o 210 cuando entra el proceso electoral, si se hace de esas 44, está prácticamente al borde de las 270 para ganar. Solamente por ahí necesita meter un estado chico como en una de esas Arizona o Nevada adentro y ya está. Entonces, decía, ahí es donde se ven los contrastes que a nivel político no son más que un reflejo de estos contrastes que hablaba en la estructura social, producto de todo el proceso económico que vivieron estos estados en los últimos 50 años. Sociedades organizadas, estratificadas en estos tres sectores que comentaba, un sector acomodado, un sector que es por ahí formal, pero está ligado a servicios de entidades, ya sean públicas o privadas, que han entrado a crujir por la falta de actividad económica, y por el otro lado, ese sector del lumpenaje que ha quedado segregado, y eso se ve más fuertemente, muy nítidamente en el caso de Michigan y por ahí también quizás de Pensilvania. No es casual en este sentido que estemos en esta suerte de judo entre estos dos partidos políticos en estos estados que ya hemos visto en dos elecciones. Uno ganó Trump en 2016 por un promedio de 0,5% de diferencia sobre los demócratas y después en 2020 al revés. Biden los recuperó con un promedio de 1,5 puntos de diferencia versus Trump. Más moneda en el aire y más toss-up imposible. Lo que ha llevado inclusive a que este proceso electoral que vive Estados Unidos se ha convertido en esta suerte de lotería, donde el bolillero está ahí en el medio oeste, que ya vengo de recorrer por segunda vez, y donde prácticamente está casi todo el núcleo de la definición. ¿Cómo puede ser? Nos preguntamos nosotros, con la cabeza de un sistema electoral directo. Increíble. Si tuviesen el mismo acá, terminarían definiendo la elección ciudades como esta, con diversidad, complejidad. Nueva York, Los Ángeles, Chicago, todas las ciudades grandes de Estados Unidos, 5 o 6, terminarían definiendo casi todo el proceso electoral. Pero con este sistema de colegio electoral que nosotros tuvimos hasta el año 94, termina la definición en cabeza de estos estados que justamente lo que están exhibiendo es esta fractura que ha producido el fin del ciclo del mundo de las manufacturas, que muchas de ellas terminaron migrando a China, quizás a México, pero muchas de ellas también en realidad son actividades que desaparecieron directamente. No es que, más allá que en el discurso político se aprovecha el hecho de decir, no, los empleos se los robó este o se los llevó este otro. En realidad eso tiene mucho de cotillón político. En muchos casos son empleos y actividades que desaparecieron directamente. ¿Cómo va a lidiar Estados Unidos a futuro con esta situación de
un proceso electoral que ha quedado partido en cabeza y que prácticamente lo manejan y es definido a nivel de un puñado de estados que exhiben este tipo de características y donde más allá de anuncios volví a recorrerlos después de 8 años, eso es como reflotar el Titanic. Son proyectos multimillonarios que es imposible que logren reflotar un mundo que ya no existe más y que está siendo reemplazado. Lo vemos acá nítidamente, toda esta economía que hay de las plataformas, guste o no guste, ya son parte prácticamente de la vida diaria, están metidos, acompaña eso y es parte de las actividades económicas que está generando el mundo de hoy. Pero eso es impensable que esa economía de los servicios nuevos aparezca en ciudades que no tienen un entramado de actividades económicas que en definitiva las terminan haciendo viables. Todo este mundo de los servicios que uno puede pensar, precarizados muchos de ellos, que tienen ingresos por ahí que distan de ser los mejores, pero más allá de esas circunstancias, son propios de ciudades de este tipo que tienen una complejidad, como también la tiene Buenos Aires o algunas ciudades mismas del interior grandes de la Argentina, como Córdoba, que en definitiva hacen viable esa economía de subsistencia que, bueno, termina teniendo impacto y efectos políticos. No de casualidad tenemos en Argentina un partido político de corte populista como el que ha encarnado durante los últimos años Cristina Kirchner, que bueno, en definitiva es la representación de sectores por ahí que en una de esas han quedado al margen de estos procesos como comentaba yo y en definitiva ahí es donde han conseguido un brazo de representación política. Sectores de servicios, ya vemos todo lo que tiene que ver empleo público, todo este conflicto de las universidades, sectores en definitiva que demandan asistencia y protección del Estado. Y por el otro lado, partidos, entramados políticos que reflejan más bien mundos más dinámicos y que han tenido la capacidad de acoplarse y en definitiva han sido ganadores dentro de este esquema de cambio y quizás en una de esas ya lo fueron en el esquema de cambio anterior, como comentaba, para ciudades como estas de Detroit u otras ciudades del medio oeste que han sufrido procesos de migraciones. Lo comenté en el video de la entrada al partido de béisbol entre los Tigers de Detroit y los Guardians de Cleveland. Se veía una afluencia de gente muy acomodada, toda ella blanca, proveniente, algunos que venían de Cleveland, pero los otros de Detroit, de suburbios, y que viendo estudios de marketing de esta actividad en particular, son sectores generalmente de ingresos de más de $75.000. La mitad de ellos tienen en general simpatías de carácter republicano y además ese día yo mismo me fijé para entrar al estadio, la entrada salía $130 al partido de béisbol. Acá también $130 es un número que no es despreciable, no es, es más, si lo tengo que comparar, había un partido de hockey sobre hielo, la entrada salía 28-30, era visiblemente más cara. Y ello es también lo que hace tan difícil de estimar, como comenté en varias oportunidades, el resultado de esta elección, ya que como se ha fragmentado la sociedad, como se ha estratificado en esta tensión entre sectores urbanos y suburbanos, es muy difícil de estimar el rendimiento, sobre todo el que va a terminar teniendo Trump, ya que el voto de él proviene de un montón de lugares, viajando en el Amtrak ayer de Chicago a Nueva York, es impresionante. Hay un montón de pequeñas comunas, pequeños pueblos, venían un montón de Amish arriba del tren, que bueno,
salen prácticamente, son granjeros, a la par, por supuesto, de casas que se nota que son gente que en una de esas ha migrado de las ciudades. Son lugares de 3.000 habitantes, 2.000, 5.000, a muchos de ellos va Trump a hacer los actos políticos. Ya lo vimos el otro día en el condado de Westmoreland, en Pensilvania, que es un condado que es así, que está pegadito al pueblito Mones, en donde estuve yo en 2016, después que estuvo Trump en un acto que hizo en esa planta Alumisource. Igualmente en Wisconsin, Trump haciendo actos en un condado que se llama Waukesha, que es mínimo 15.000, 17.000 habitantes, los municipios sumados, actividades en general de carácter agropecuario, muchos de ellos. Entonces, ¿qué rendimiento va a terminar teniendo Trump? Con esa base electoral, muchos de ellos que provienen de esos pequeños pueblos, es un gran signo de interrogación. Ahí las encuestas tienen muchas dificultades. Y por el otro lado, a nivel de las ciudades, el tema que relevé ayer y edité en el video que saqué hoy, que tiene que ver con la espiral de silencio que tiene Trump en las grandes ciudades donde no es políticamente correcto y es un tema tabú hablar de Trump. Entonces, I still see now the Trump name is still a taboo here. It's a taboo? Yes. I would say it's a taboo to believe or bring up, yeah. I would agree with that, especially in big places like the city. You know, I would agree with that. I feel like, you know, his name's just been trashed so much over the last few years that it just seems like there's a yeah, I would say so. I would say entonces, están las dos situaciones, votos suburbanos de pequeños lugares. Es difícil. ¿A quién van a ir a encuestar a alguien que está en una de esas a la mañana subido a una cosechadora? Y por el otro lado, en paralelo, el voto espiral de silencio de las grandes ciudades. Así que esto va a ser una vez más la moneda en el aire, estar pendiente hasta el último y, por supuesto, uno puede tener una sensación, la voy a dar sobre el final, pero no vendamos humo. Todos sabemos bien que con esas diferencias de 0,5, 1,5 que están por debajo del margen de error de las encuestas, es prácticamente imposible asegurar, aventurar un resultado más allá de esos factores que están incidiendo, lo que me comentaba Thomas ayer en esta charla en Chicago, que los grandes grupos de poder jugando a favor de Kamala Harris, los medios de comunicación, el deep state que le llamaba la gente de Trump. Mucho de eso es posible, pero en definitiva lo que hay que esperar, como ocurre siempre, es el conteo de votos y que se puede terminar alargando, como ya ocurrió en el proceso de 2020, y ni hablar en otros anteriores, no es que solo con este. Ya pasó esa vez con Al Gore, con George Bush hijo, con los votos de Florida, que en un momento le dieron una solución técnica, dijeron, no, bueno, ganó este, a la lona. Bueno, amigos, en esta primaverita, que tengan muy buena semana, que en Argentina esta primaverita de acá intensa fue verano, más de 40 grados creo en algunos lugares y 37 dicen en Buenos Aires, así que se ve que el tiempo está loco en todos lados, como la política. Acá se pelean los republicanos con los demócratas, Trump con Harris, y en Argentina Milei a los tiros con Cristina, la interna del peronismo. Están todos excitados, como las ratas que, bueno, ahí ya me acaba de pasar un caradurismo total, ya no tienen ningún tipo de inhibición.